¿Qué es la nueva humanidad? ¿A dónde apuntamos? ¿Cuáles son los cambios que vamos a estar viendo en el mundo? Un mundo que está atravesando, claro, muchas tribulaciones, pero ¿qué se nos pide? O por lo menos, ¿cómo es que vamos a llegar allí? Así que sin más preámbulos, un abrazo muy fuerte para Mariano Menéndez y nos vamos a España. Señor, amigo, Mariano Menéndez, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Sandrita, por invitarme y felicidades por tu dedicación a fortalecer la fuerza espiritual en este viaje que claramente se puede percibir, ¿no? En tu canal, en Informativo G24, que estás yendo de lo político a lo humano. Así que siempre una alegría aceptar tu invitación a este bello canal y acompañarte a reflexionar sobre temas trascendentes, tal como lo es el cambio de ciclo en la humanidad. Así que aquí estamos. Gracias, Mariano, por acompañarnos en este camino y siempre estar dispuesto también para compartir tu conocimiento, tus reflexiones y todo lo que has aprendido en ya casi 2 décadas que llevas también creciendo en el camino del ser. Mariano, comencemos por lo que se entiende con la nueva humanidad, porque es un término que suena muy lindo, suena ambicioso y que en este momento de cambios del mundo puede generar muchas preguntas. ¿Qué entendemos por la nueva humanidad? Siempre cuando hablamos de nueva humanidad, como tú bien decías, quizás hace algunos años en este plano que vengo estudiando sobre conciencia, espiritualidad, sistemas de enseñanzas, y hay muchos sinónimos. Yo siempre trato de simplificar el tema porque si vamos a ver el tema desde diferentes enfoques o diferentes vertientes, podríamos confundirnos, ¿no? Entonces yo siempre trato de todo lo que se menciona de reevolución espiritual, reinicio espiritual, que se conoce en el ámbito espiritual, nueva humanidad, como tú bien mencionabas, el final de los tiempos, nuevo advenimiento, regreso de Jesús en el cristianismo, cambio de era astrológica en la astrología, Kali Yuga en la cosmología hindú, comienzo de un nuevo ciclo en nuestro 2012 según la civilización maya, ingreso en el mundo real según un curso de milagros. Son todas formas de mencionar lo mismo, un cambio de conciencia, que sería el traspaso de la conciencia de separación a la conciencia de unidad. Y junto con ello, la plasmación en la realidad de un sistema de pensamiento verdadero, una nueva percepción. En definitiva, la aplicación de ideas a la vida cotidiana y plasmar una vida consciente en el plano de la materia, ese debe ser nuestro propósito final, porque es lo que nos hace vivenciar las ideas, sentirlas, ver sus efectos y que no queden en el aire. Y así también aportar y compartir con toda la conciencia humana. Entonces, estamos viviendo tiempos en la humanidad donde hay una especie de emergencia espiritual, un apuro celestial, porque hay un modelo de creencias impuestas en el mundo que vivimos, derivadas de la conciencia egoica o la conciencia de separación, basada, como bien sabemos, en el miedo, que han generado un estilo de vida general y ese estilo de vida ya no da más de sí, está llamado a desaparecer. ¿Por qué? Porque ocasiona sufrimiento, ¿bien? Y no hemos nacido para sufrir. La voluntad del propio amor es que seamos felices ahora. Y el sistema de pensamiento de miedo no tiene para nada ese objetivo de ser feliz ahora. Al contrario, nos conduce a sentirnos falsamente separados de nuestro ser. Lo que me gusta de todo lo que estás sintetizando de este gran concepto es que finalmente es incluyente, porque hace aproximadamente, no sé, hasta hace 4 años se veía que cada quien luchaba como por su verdad o por su creencia, pero intentaba desestimar lo demás. Y de un momento para acá hemos visto que se ha notado un poco más esa apertura o por lo menos esa humildad dentro de cada uno, que cada uno tiene su manera de verlo, su definición del concepto, pero es como si la gente que realmente ha hecho el trabajo interno de comprensión, de crecimiento en conciencia, sabe que la idea no es pelear por cuál es la definición que gana, cada quien lo está sintiendo y el sentir se vuelve más poderoso. Definiciones de palabras, casi que quienes entran a pelear o a decir es que el mío es este y esta es la verdad y el otro no,
no están de pronto como muy conectados con lo que realmente busca un término como la nueva humanidad. ¿Cómo podríamos definir lo que busca esa nueva humanidad entonces? Sí, también yo a veces a nivel informal le digo a esta época, la época de dejarnos ya de tonterías, ¿no? Y lo digo, bueno, con perdón y con tu permiso, sabiendo de tu gran horizonte lingüístico y amplio vocabulario, Sandrita, a raíz de estar años y años en el periodismo, pero yo no tengo una forma menos explícita para que todos tengamos claros los tiempos que vivimos, ¿no? En algún momento nos tendríamos que preguntar, si no es que ya nos venimos preguntando, ¿no? Seguramente la audiencia de tu canal y tú misma te lo vienes preguntando, ¿dónde queremos estar, ¿no? ¿Del lado de la conciencia o continuar en la inconsciencia? ¿Del lado de la esencia o del lado de la apariencia? ¿Del lado del amor o del lado del miedo? ¿Del lado de lo sutil y suprasensible o lo denso y material? Yo creo que ya tuvimos bastante, ¿no? De lo denso y lo material. Entonces, a medida que cada alma se alinea a su conciencia y vaya expandiendo y se sumerja en las profundidades de su esencia y se centre en los pilares del amor y la conciencia y eleve su vibración y perciba mucho más lo sutil y lo suprasensible, ahí llegaremos a esto que se llama la nueva humanidad. Y la humanidad dormida, también podemos decirle, la vieja humanidad, se destaca por funcionar con una mentalidad basada en el sistema de pensamiento egoico que aquí en esta serie hemos desgranado, ¿no? A profundidad, a detalle, ¿no? También denominado el sistema de pensamiento del mundo falso, ¿no? Entonces, en la nueva humanidad, el propósito de las encarnaciones, el propósito álmico espiritual, será de una calidad diferente. Las encarnaciones antes eran más sencillas, más básicas, quizás se podía encarnar sin tener un propósito claro o incluso para vivir una vida física vibrando en el miedo. Muchas personas nacían y morían vibrando en el miedo. En la nueva humanidad, y esto se viene mencionando desde hace mucho tiempo, incluso con datos estadísticos que podemos compartir, no cualquier alma encarnará. Y esto, que parece muy abstracto y teórico, hoy ya, como dije, lo vamos viendo en datos estadísticos, ¿no? La tasa de natalidad a nivel mundial ha caído de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2,3 nacimientos por mujer en 2021, que fue el último gran estudio que se hizo sobre esto. Es decir, en 50 años se redujo un 50% la tasa de natalidad a escala global. Esto muestra de que para la nueva humanidad se requiere otra preparación, otra frecuencia energética, más alineada con el amor. En cierta forma, el mismo planeta quiere almas que aporten a la evolución y no a la destrucción. Por eso no a todas las almas se les regala la posibilidad de encarnar y descender al plano físico a experimentar una experiencia terrenal. Y entonces ya no tenemos tantas posibilidades de experiencias terrenales. De esto, por supuesto, no hay datos estadísticos de cuántas experiencias terrenales podemos llegar a tener porque no hay un organismo que lo mida, ¿no? De momento. Con lo cual, la misma existencia nos invita a aprovechar las encarnaciones, Sandrita, y alinearnos a la conciencia, a la esencia y al amor, y no desaprovecharlas en cuestiones del pequeño yo o el famoso ego, lo que sería venir a este plano a cumplir mandatos sociales programados. Nos invita esta existencia en la nueva humanidad, nos invita a que nosotros formamos partes de la nueva humanidad, por eso estamos aquí, la vida nos está pensando y estamos con vida, ¿no? El mismo amor, el mismo Dios nos piensa y tenemos el amor de Él y estamos aquí en este plano. Entonces, nos invita a ser valientes y tener un propósito de vida claro y alineado fuertemente a la evolución con firmeza y sin miedo. Ya terminará la humanidad donde el miedo ha cobrado vida, comenzará la liga donde juega el amor y nos dejaremos de tonterías, de matarnos unos a otros, de competir a ver qué país es más grande, quién tiene más riqueza, cuál tiene el ejército más actualizado y con más millones de dólares, cuál tiene más renta per cápita, qué persona tiene más poder. Todas esas cosas se dejarán de lado hoy por hoy. Sinceramente,
se le da mucha importancia, o en algunos ámbitos egoicos y políticos y gubernamentales, y bueno, se le da mucha importancia al poder que tengan las naciones, pero hay mucha gente actualmente que ya está empezando a descreer de todo eso, Sandrita. Claro, lo que pasa es que es un sistema todavía vigente donde geopolíticamente para ser potencia hay que tener esas capacidades de reacción. Pero eso es lo interesante de esta conversación, porque a la par estamos viendo un despertar colectivo de conciencia que, como tú muy bien lo acabas de decir, está cada vez más pidiendo paz. Es como que la gente está más cansada de todos los conflictos que se están viviendo en el mundo. Y en esa medida, me gustaría preguntarte cómo ves tú los cambios que estamos viviendo en un momento de tribulación tan fuerte, porque efectivamente estamos en el final de los tiempos, y cómo esos cambios empiezan a tocar, digamos ya, espiritual y personalmente a cada una de las almas encarnadas en estos momentos de la humanidad. Bien, hay que tener en cuenta que el verdadero cambio es interior y perceptivo, más allá de que el mundo del ego produce grandes cambios que a veces parece que nosotros, estamos pasivos ante esos cambios. O sea, hoy vemos que suceden episodios intensos y convulsos en el plano de la materia, el plano físico. Tenemos muchos atisbos y señales que evidencian este momento de transición, ¿no? Guerras, pandemias, desastres climáticos, apagones, tensiones comerciales entre países, fuertes cambios en el entramado sociopolítico global, ¿no? Estoy mencionando estos cambios que a veces parece que el ciudadano promedio o el ciudadano de a pie no incide, pero ahora vamos a ver que sí incidimos todos, ¿no? La Agenda 2030 de Naciones Unidas, cambios y reformas en el poder de la Iglesia también católica, que es otra gran institución influyente en la humanidad actual. De hecho, recientemente, hace unos meses asumió un nuevo papa. Fuertes cambios tecnológicos, está avanzando cada vez más la inteligencia artificial y el mercado de robots fabricados con esta tecnología, que traerá cambios sorprendentes en todos los ámbitos. También hay que decirlo, avistajes de ovnis cada vez más habituales y evidentes. El tema de los ovnis está saliendo a la luz, ya no es tabú. En el Pentágono, como tú bien sabes, seguramente abrieron un grupo de investigación al tener tantas y tantas y tantas experiencias de objetos voladores no identificados, ¿no? De hecho, en un año hubo reportado 800 casos en 2024. 800 casos, claro, datos que nunca antes se han reportado en tanta cantidad, ¿no? Entonces también esto parece indicar hasta ese cambio, una clara señal de que habrá un inminente contacto entre humanos y seres de otro planeta. Entonces, que ese tema ya no va a ser, como venía siendo hasta entonces, un tema de ciencia ficción, ¿no? Para expandir el mercado de series y películas. Será un momento, será un episodio tangible y real inminentemente en algún momento. Nadie sabe cuándo, pero en algún momento. Y también, hay proyectos muy serios que están invirtiendo mucho dinero en intentar colonizar el planeta Marte, es decir, acondicionar el planeta para la vida humana, que eso también sería un gran cambio si se logra. Entonces, todos esos cambios que parecen como muy exagerados o muy rotundos o magnificentes, no sé cómo sería la palabra, rotundos y drásticos y extraordinarios, nos pueden confundir. Bien, nos pueden confundir. Por eso es muy importante, yo siempre doy este mensaje en los cursos y en las consultas privadas, que no tratemos, a veces nos podemos perder en analizar todos esos cambios y saber que el verdadero cambio es interior, es perceptivo, saber que el mundo falso, porque el mundo real, el que hoy no está materializado 100% en este plano, por eso se habla de este mundo como algo perceptivo, aunque para algunas personas sí, quizás ya puede estar materializado porque lograron salir de ese sistema de pensamiento falso, como hablamos en algún momento, ¿no? Salir de la Matrix. Ese mundo real vendría a ser el que funciona en base a los principios del amor y sus pilares los dictamina la energía universal creadora. Entonces, el mundo real, hoy perceptivo para la gran mayoría de las personas, es el que reinará en la nueva humanidad despierta, ¿bien? Pero despierta en clave de libertad de pensamiento y también despierta en clave de conciencia, no despierta en sentido dual
como un término para diferenciarnos, y aquí también lo hemos hablado, entre despiertos y dormidos, ¿no? Porque eso también el ego le gusta meterse mucho ahí para competir entre despiertos y dormidos. Todos estamos en un proceso conciencial evolutivo que es el que es, ¿no? Porque claro, a la mente programada le encanta diferenciar, hacer esta diferencia dual. Y el cambio, además de ser interno, además de ser perceptivo y además de depender de nosotros mismos, es que es así, la responsabilidad del cambio, a veces parece que no tenemos responsabilidad entre esos cambios tan extraordinarios que he mencionado, pero el cambio externo siempre es consecuencia del cambio de percepción interna y del cambio en definitiva, de nuestros pensamientos y de nuestra forma de interpretar la realidad, que eso es fruto de una expansión del discernimiento, ¿no? Entonces, depende de todos nosotros. De hecho, la baja frecuencia se ha generado por la maximización y la divulgación del miedo. No olvidemos que el entramado sociopolítico, tecnológico, la riqueza, la industria de la salud o la industria de la enfermedad, para quien quiera mencionarlo de diferentes maneras, los medios de comunicación y el sistema gubernamental en el mundo, está a manos de grupos de corporaciones. Y este es un gran cambio también que hace unas décadas atrás esto no lo veíamos. Hace unos 30 o 40 años los líderes del mundo eran los gobiernos. Hoy ya no mandan los presidentes de los gobiernos, aunque parece que sí, pero no mandan los presidentes de los gobiernos. Hoy el poder lo tienen los grandes grupos de corporaciones multinacionales e intercontinentales, y esas corporaciones, las de mayor poder, si revisamos los accionistas, están a manos de 100 familias, serían, que obviamente están en el anonimato, no salen por los medios de comunicación, ni están en la lista de ricos y famosos, obviamente, porque quieren mantenerse en el anonimato, aunque tengan muchísimo poder. Es decir, aproximadamente un centenar de personas dominan, manipulan e intentan controlar el sistema de pensamiento de la población mundial. A ver, ¿esto lo digo para atemorizarnos? No, claramente no. Lo digo para que tomemos conciencia de que eso está ahí. Es importante tomar conciencia de que se impulsa el enfriamiento de almas desde élites muy poderosas, y así se organizan los diferentes ámbitos de la especie humana hoy en día. Pero de nosotros depende tener una vida sencilla, en comunión con la naturaleza y con un sistema de pensamiento sano, alineado al amor, para que el miedo no cobre vida. ¿En dónde? En nosotros mismos, ¿bien? Porque la riqueza verdadera sabemos que está siempre dentro nuestro, pero claro, hay quienes se empeñan en querer que pensemos que la riqueza que vale es externa, y por ende buscan que vayamos detrás de esa riqueza material por un tema de interés egoísta, ¿no? Para que trabajemos para su propio beneficio, ¿no? Ni de nosotros ni de ellos. O sea, para la expansión de la conciencia universal nosotros tendríamos que trabajar, la cual nos incluye a todos, ¿no? Entonces, abandonar el tener e inclinarnos en el ser, porque nadie puede ser lo que uno es. Sin embargo, cualquiera puede tener lo que tenemos, ¿no? Así que un poco eso tengo para compartir. No sé si respondí a la pregunta. Pero bueno, no, de hecho me generaste otras tres, porque bien, está claro, avanzamos, siempre avanzamos. No, mencionabas obviamente pues el sistema o la plataforma internacional, el poder. Está claro que las corporaciones tienen mucha incidencia, y esto digamos es algo natural si se mira desde que incluso el Producto Interno Bruto de muchos países no alcanza para cubrir el gran músculo patrimonial que tendría una corporación. Me explico, muchas veces el poder económico que tiene una sola corporación supera por creces incluso el Producto Interno Bruto hasta de 3 naciones. Total que eso no va a cambiar. O sea, porque también cuando estamos hablando de una nueva humanidad que está consciente, sabe que hay cosas que no van a cambiar. Ese poder seguirá estando en manos de las corporaciones, pero estamos hablando entonces de ese poder que hay en el mundo. Y aquí viene lo interesante, la pregunta que me generaste, y es una de las pruebas que va a tener esa nueva humanidad que nos has explicado muy, muy bonito, cómo es que va a funcionar, porque sí que incide mucho desde la parte de sentir, pensar, para luego hacer, toda esa evolución que se está viviendo, es luchar como en una tabla de surf
por mantenerse en pie en medio de un oleaje mundano donde siguen existiendo facturas, donde siguen existiendo, digamos, los día a día para tener que pagar cuentas y demás, y aún así tener que mantener el equilibrio para no desconectarse de ese proceso de ascensión, donde vamos a tener que mantener la frecuencia alta, donde vamos a tener que cuidar mucho los pensamientos. ¿Cómo ves tú este momento desafiante? Porque decir, viene la nueva humanidad es maravilloso y no tenemos duda con esa cantidad de civilizaciones que hemos buscado, analizado y que todas conducen al mismo camino. Pero ¿cómo va a ser ese momento de transición? ¿Cómo mantener el equilibrio? En la medida que, sí, puede ser que eso siempre siga estando, ¿no? El gran poder de las corporaciones. Lo que sucede es que quizás las corporaciones se pueden comenzar a volver un poco más conscientes y cambiar algunos valores, algunos pilares fundamentales, y esas mismas corporaciones quizás transformarse, pero de eso depende de los clientes, de la ciudadanía, de nosotros mismos, que nosotros exijamos a esas corporaciones o no las consumamos, ¿no? Entonces el cambio puede ser bastante lento, pero puede surgir un cambio corporativo, ¿bien? Lo que sucede es que es muy difícil porque el mundo del ego creó ese mercado corporativo. El materialismo, el consumismo y la visión egoica creó a esas mismas corporaciones. Entonces, hay que ver si se pueden adaptar a esta nueva humanidad, pero sí, porque en definitiva son seres humanos. Lo que sucede es que también hay muchas teorías que mencionan que esos seres humanos que están a cargo de esas grandes corporaciones no serían del todo evolutivos, sino más bien involutivos, ¿bien? Entonces, en la medida que nuestra felicidad, nosotros tenemos que tener claro una cosa, que en la medida que nosotros pensemos que nuestra felicidad dependa de lo externo, nos sentiremos vulnerables y nos sentiremos en peligro, porque lo externo es efímero. Entonces no pensemos que ese cambio va a ser, esto para la audiencia, ¿no? Que ese cambio va a ser literalmente algo extraordinario que sucederá en el plano físico de un día para el otro, sino que ese cambio depende de cada persona individual y comienza en el trabajo de su cambio de percepción, ¿no? Es un cambio activo e interno, no pasivo ni externo. Y ese cambio interno desembocará en un mayor equilibrio en el mundo material, muy de a poco, porque además el amor todo lo equilibra, ¿no? De hecho, el mensaje de Jesús y en la literatura cristiana se hace referencia, pero también en otras tradiciones espirituales serias alrededor de todo el planeta, la conciencia de separación, la que ha generado el ego, está llamada a desaparecer. Como tú sabrás, o sea, el poder de la manifestación se eleva cuando vibramos en el amor y nos conectamos con lo más profundo de nuestro ser. Mencionabas también cómo mantener la frecuencia alta, ¿no? Porque esto requiere también una alta frecuencia, ¿no? Y cuando vibramos en el amor nos conectamos con nuestro ser, con nuestra esencia, que también esa es la esencia divina. Pero claro, bajo una vibración de miedo, influenciada por un sistema de pensamiento falso, los efectos de nuestras manifestaciones serán negativos, es decir, nos van a llevar al sufrimiento. Y eso es, ¿por qué menciono esto? Porque eso es lo que sucedió básicamente con la humanidad. Hemos matado lo trascendente, ¿no? El mundo egoico, materialista y consumista, y centrado en el cuerpo, la personalidad y el ego, han bajado la frecuencia a escala global. Y estamos viendo, a causa de ello, conflictos, luchas de poder, tensiones comerciales, manifestaciones en las calles, atentados, corrupción gubernamental, violencia, cambio climático, satélites alrededor de la Tierra para que tengamos conexión a Internet de alta velocidad. Y claro, para eso cubrimos la Tierra de una maraña de satélites que cada vez son más, la intención de colonizar otros planetas, y todo ello es a causa de la baja vibración ocasionada por el sistema de pensamiento falso. La vieja humanidad está enfocada en lo superficial, en la apariencia, en el cuerpo y en la personalidad, y va a transmutar a una nueva humanidad que plasmará un estilo de vida basado en lo que realmente somos, Sandrita, en nuestra esencia divina.
Bien, y será una humanidad mucho más profunda y mucho más consciente. No te escucho, Sandrita, yo. Ahí. No. Ya va. Ahí. Es que a propósito mencionaste el tema de los satélites y les quería compartir, porque ya incluso lo analizábamos alguna vez, cómo hasta el espacio está militarizado prácticamente. Y esto no es que esté bueno o esté malo, es decir, hace parte de la dinámica del mundo y lo que mencionaba ahorita cuando decía es que así funciona la plataforma internacional, las potencias necesitan también tener sus capacidades de reacción dentro de ese sistema, el sistema en el que conocemos el funcionamiento del mundo actual. Pero como nos estamos enfocando hoy en la nueva humanidad, esta nueva humanidad va a tener que enfrentar además de desafíos como por ejemplo, decía Elon Musk, que para el 2030 íbamos a estar prácticamente invadidos, iba a haber una invasión y entonces la gente se imaginó los extraterrestres. Pero no, ahorita mencionaste el tema de los robots y ya tenemos por ejemplo un país como Japón, que es el país más tecnológico o por más robotizado del mundo. Y según la predicción de Elon Musk, para 2030 prácticamente estaríamos trabajando codo a codo con los robots. Sin embargo, en este momento a 2025, donde vemos, por ejemplo, una inteligencia artificial que está evolucionando a pasos agigantados, también estamos viendo corporaciones que se hacen más conscientes. Me explico. YouTube, por ejemplo, sabe que muchos, creadores de contenidos como tú y como yo, somos absolutamente humanos. Pero resulta que hay muchos canales. Pero resulta que hay muchos canales que están generando contenido con inteligencia artificial y pues obviamente nos barren en el sentido de que mientras hacen 7 y 8 canales con 2 y 3 contenidos al día, porque eso es pura IA, pues a una persona, digamos que mientras investiga, lee, sintetiza, introyecta la información, ¿la entiende? O sea, si mucho le da para 2 contenidos al día. Y ha lanzado, digamos, una nueva política donde va a revisar muy bien el tema de proteger de alguna manera como esa propiedad intelectual humana frente a estos desafíos que estamos viviendo. Todo este rollo que me tiré básicamente es para describirles cuáles son parte de esos desafíos de esta nueva humanidad que está tratando de evolucionar, por supuesto, espiritualmente, que sí que la tecnología le aporta oportunidades grandiosas y muy favorables, como esta, de poder estar hablando contigo, pero que en todo caso vienen exigencias y desafíos, Mariano. Sí. Hay organizaciones que son muy conscientes, ¿no? Y esos cambios que pueden llegar a venir, como tú mencionabas, de la inteligencia artificial, lo pueden, en cierta forma, si los líderes son conscientes, lo pueden, yo pienso que lo pueden manejar. Hay un caso muy cercano que nosotros tenemos. En septiembre, Covadonga va a sacar un nuevo oráculo y contrató un dibujante para sus cartas que trabajaba con inteligencia artificial. ¿Y qué fue lo que dijo Gaia, ¿no? La editorial le dijo, tratemos de hacerlo más natural, más... porque claro, esto va para un grupo, para un mercado de conciencia y espiritualidad, y puede ser que si se hace con algún componente de inteligencia artificial, no sea bien recibido. Entonces, en cierta forma, se puede medir si los líderes de esas organizaciones tienen cierta conciencia para hasta dónde. Claro, por ejemplo, como tú mencionas, los canales de YouTube, ¿no? Que también se pueden utilizar incluso voces que son muy idénticas a la voz humana. Entonces, eso yo pienso que va a producir como una especie de destape, ¿no? Se está produciendo como una especie de destape. Sí, dime, Sandri.
y que no está mal, porque por ejemplo a mí me descansa mucho cuando uso, por ejemplo, pues no tengo, digamos, voces masculinas a la mano, porque ustedes los Ah, claro. panelistas se mantienen muy ocupados y en todo caso no son locutores, no todos, pero a veces necesito una voz masculina y yo he usado la voz de la IA en masculino y hacen unas voces muy naturales. El tema es no excederse y Claro. como siempre les he dicho, que sea el humano el que siga tomando las decisiones importantes, no que deleguemos el poder ahí en la tecnología. Retoma, Mariano, por favor, era importante esa acotación porque no considero que esté mal, ¿cierto? O sea, No, no, que para nada. usaría no está mal, es una buena herramienta de soporte. Sí, sí, justo a eso también apuntaba, ¿no? Que esto es como cuando vino Internet también, o las redes sociales, se produce una especie de destape y después hay como una especie de regulación, justamente por las mismas corporaciones que producen esta inteligencia artificial. Entonces, ahora yo pienso que con la inteligencia artificial estamos sí, se están viendo muchos vídeos hechos con inteligencia artificial, estamos en el destape y luego yo creo que el mismo ser humano, si se expande la conciencia, va a dejar de lado algunas cosas, sobre todo lo que tenga que ver con la creación y con lo artístico y con lo humano, y quizás utilizarla para algunas cosas puntuales, ¿no? Como tú bien mencionabas, ¿no? Que el ser humano es el que tome el mando. Pero sin embargo, hay algo muy importante que va a suceder en la nueva humanidad y que quizás podríamos hacer el zoom, ¿no? Y hablar un poco de eso, porque se van a despertar muchos dones y muchos talentos que estaban ocultos en la vieja humanidad. Es por eso que en la nueva humanidad despierta, los dones que primarán, los dones que se valorarán, serán dones de naturaleza sutil, ¿bien? No tan vinculados por la materia. Por ejemplo, en la humanidad egoica, un don que se valora mucho es la capacidad de competir y ganar en un deporte. Se valora mucho a nivel incluso hasta económico, ¿no? Por ejemplo, no sé, el baloncesto, ¿no? El básquet, ¿no? Un jugador gana en promedio anual 5 millones de dólares, ¿no? Salario promedio, es decir, ese puede ser el salario de cualquier jugador, de cualquier equipo, e incluso un jugador suplente, ¿no? En definitiva es el don de jugar en equipo, bien, tener destreza física, embocar el balón en la cesta, bueno, sí, es un don, claro que sí. El don de actuar, que es muy valorado, ¿no? Jugar a que se es otra persona, también muy valorado, muy bien pagado. Pero, por ejemplo, hay un don que no es remunerado ni está incluido en lo que exigen las empresas para sus empleados, e incluso muchas veces no es conocido en esta sociedad egoica y no tiene valor económico, que es, por ejemplo, el don de percibir con paz, ¿bien? Lo que en la antigüedad, en doctrinas religiosas, se llamaba contemplar la santidad, ¿no? Percibir como el amor percibe, ¿no? Entonces, ese don nos permite tener la capacidad de pacificar cualquier situación y, por supuesto, vivir una vida pacífica y proyectar paz a las demás personas y hacia todo lo que se perciba. Por eso también se denomina percepción milagrosa, ¿bien? Fíjate que los milagros, Sandrita, en este mundo donde el miedo ha cobrado vida, son algo extraordinario, ¿no? Y causan mucha sorpresa. Pero en el mundo del amor, donde prima el sistema de pensamiento real, los milagros son naturales, no causan ninguna sorpresa. Entonces, este don nos da, ¿viste? Y no es muy valorado, ¿no? En una empresa no te dicen, tienes el don de percibir con paz, y no se valora tampoco en el sistema educativo, pero ese don puede ir surgiendo y es un don muy, pero muy importante que ya se está desarrollando y nos da la capacidad de ver la paz y el amor en cualquier situación, ¿no? Y además lo mencionas y me gusta mucho porque lamentablemente en el sistema, lo voy a llamar así, de la vieja humanidad, porque ahora siento que muchas personas ya están entendiendo de qué va esto. Y cuando hablamos de vibrar en amor, de eso que tú mencionas, de percibir la paz, si lo miramos en la vieja humanidad, los calificaban era como personas débiles y hasta se la montan, ¿no? O sea, tratan de aprovecharse. En cambio, en la nueva humanidad es cuando se dan cuenta que esas personas son capaces de percibirlo todo en paz
porque en cambio están más conectados con esa frecuencia del amor, o sea que la vibración es más alta, por ende se les va a dar de algún modo esa jerarquía espiritual que han construido a partir de ese trabajo interno que les permite mirar en paz y en amor situaciones que probablemente sean caóticas, Mariano. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, la sociedad egoica ha ocultado estos dones. Yo me acuerdo cuando leía a Steiner o a Blavatsky o a Gurdjieff, me costaba encontrar sus libros. De hecho, antes estaban en el ocultismo, ¿no? Como que, y hablaban de lo que estamos hablando ahora, ¿no? En vivo, para un montón de gente, y antes había que caminar en librerías esotéricas. ¿Qué esotérico? ¿Qué es esotérico? Oculto, ¿no? Entonces, hubo una especie de ocultamiento. Sí, Sandrita, ¿ibas a decir algo? Dime. Sí, que me parece impresionante lo que estás diciendo porque Rudolf Steiner fue el que ayudó a entender las 5 inteligencias de un ser humano, es decir, que todos teníamos inteligencias diferentes, que nadie era más que nadie, que uno era un genio en matemática, que otro era un genio en lengua, que otro era un genio en, no sé, artes, y, y eso fue uno de los grandes, o sea, lo que fue Howard Gardner, Rudolf Steiner, todas estas personas que han ayudado a entender que los seres humanos somos precisamente parte del todo por diferentes, porque somos hábiles en diferentes habilidades y que nos necesitamos entre todos. No puedo creer que estaba catalogado como literatura oculta o literatura esotérica. Me impacta. Exacto, y que costaba mucho conseguir, porque claro, te recomendaban esos autores y no estaban en las librerías y en las editoriales corporativas, cuyos mismos dueños eran quizás personas de la televisión o de los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, sí, aparte también Steiner fue uno de los primeros que habló del mundo suprasensible, ¿no? De ese mundo que no se ve, de ese mundo invisible. Pero claro, al materialismo eso no lo ve con buenos ojos, porque había que seguir enfriando la humanidad y seguir con el materialismo y que lo que vemos es lo más importante. Entonces, ya desde hace muchísimo tiempo hay personas que dicen, bueno, esto lo masificamos, esto no. Por eso decía justamente antes que esos que están en las élites poderosos no necesariamente son evolutivos, sino evolutivos. Justamente ¿por qué? Porque saben que hay un sistema de pensamiento de miedo, que es el que hablamos en esta serie, que eso es muy importante también para invitar a la audiencia a que lo revise, ¿no? Saben que hay un sistema de pensamiento de miedo y saben que hay un sistema de pensamiento verdadero y muchas veces optan por el del miedo porque es el que manipula, ¿no? Y es el que mantiene a la población dormida en cierta forma. ¿Bien? Pero Mariano, ¿tú no crees que esas personas están cumpliendo un rol humano? Es decir, que hace parte de su plan del alma, que de algún modo acordaron que esa iba a ser su misión en este momento del mundo. Es como si todos viniéramos con un plan del alma, con un papel, y ese fue el papel que les tocó. Sí, y de hecho, sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho, afortunadamente, vemos que evidentemente hay menos involución en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque justamente en los medios de comunicación están ingresando personas conscientes que divulgan, ¿no? Divulgan conocimientos que quedaron ocultos, bien, como el que estamos hablando justamente ahora, ¿no? Los dones, ¿no? Los dones que hoy el sistema no enseña o no venía enseñando e incluso venía ocultando. Y en la nueva humanidad despierta serán valorados, pero no porque alguien nos diga que son muy valiosos, sino que serán valorados desde el discernimiento de las propias personas conscientes alineadas con el amor. Bien, así que podemos comenzar desde ahora a valorarlos, ¿no? Hay muchos más dones que serán muy valorados, que hoy la sociedad egoica no valora: el don de la clarividencia y la premonición, es decir, saber lo que ocurrirá en la realidad y que de momento no ha ocurrido, de la comunicación con seres de otros planos, como quienes tienen el don de comunicarse con desencarnados o verlos.
percibir el aura de las personas. Yo hace poco en un retiro me crucé con una persona, bueno, uno de los asistentes en un retiro que hicimos en Asturias, decía, cuando tocabas la guitarra tú tenías el aura verde y violeta, y yo le digo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo me puedes ver? No, porque es algo que tengo de pequeño, que bueno, no lo puedo hablar con mucha gente, pero percibo el aura de las personas. Y bueno, ya se están viendo personas en nuestro entorno, el don de soñar lúcidamente, el don de aplicar ideas abstractas a la vida cotidiana, el don de la sabiduría, la telepatía, ¿bien? El don de saber lo que otros piensan, ¿bien? Porque con altos niveles de empatía y sensibilidad, muchas personas pueden desarrollar este don de saber exactamente lo que la otra persona está pensando, ¿no? Entonces, esa es una diferencia sustancial y fundamental de esta transición hacia la nueva humanidad, los dones que se valorarán, y esto lo comparto contigo y con la audiencia, Sandrita, porque quizás nosotros tengamos alguno de esos dones, porque eso no significa que si uno no lo tiene hasta el momento, no lo va a tener nunca. No, cuando se utiliza la conciencia, cuando se aumenta en frecuencia vibratoria, esos dones pueden aparecer. Y claro que hoy a escala global estos dones que he mencionado no son los más importantes, pero van a ir en crecimiento, en gran crecimiento. Mariano, pues te agradezco muchísimo habernos acompañado. Ya vamos a estos 5 minutos finales porque ya se va a acabar el programa de radio, pero siempre agradecerte tu presencia aquí en Informativo G24. Creo que hoy fue una buena extensión del programa que tuvimos anoche y me gusta mucho que hoy nos hubiéramos podido concentrar en este encuentro para ahondar todavía más y conocer ya tu punto de vista. Gracias de verdad por compartirlo con nosotros. Él es Mariano Menéndez, está desde España. A las personas que están conectadas en radio, recordarles que el próximo 12 y 13 de julio vamos a estar con el taller Almas Entrenadas, 7 Leyes de Expansión. Información en www.canalg24.tv. Y a ti, Mariano, te dejo para que te despidas de los analíticos y les cuentes dónde te pueden encontrar. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandrita, por darme la oportunidad de conversar con los analíticos y contigo en relación a dónde me pueden encontrar. Bueno, en mis redes sociales, en Instagram estoy como Mariano Menéndez Coach, en YouTube Educación de la Nueva Era, y en Facebook también con Mariano Menéndez, y mi sitio web es www.mmenendezcoach.com, y también para quien les interese profundizar en estos temas de sanación del sistema de pensamiento, tengo un curso online actualmente que es basado en mi último libro, El arte de sanar la mente, que si quieren pueden contactarme para poder ingresar a ese curso y, bueno, tener en cuenta que hablamos muchas cosas que hoy hemos mencionado a nivel general, lo hablamos a nivel específico, ¿no? De cómo hacer un cambio de percepción de nuestra mente para poder sutilizar nuestra conciencia y adaptarnos a esta nueva humanidad que ya está aquí, no es algo que va a venir, sino que todos formamos parte, así que muchísimas gracias, mucha confianza en la vida, que si bien hay cambios convulsos y cambios intensos que parecen muy extraordinarios, el cambio principal es interno y es perceptivo. Así que, y ese cambio todos lo podemos hacer. Gracias, Sandrita, muchas gracias. A ti, Mariano, un abrazo muy fuerte, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros aquí hablando de estos temas. Gracias, bendiciones. Ahí está Mariano.